Bienvenidos a nuestro video. El tema del video será glosario de términos aduaneros, donde se hará referencia a la distinta terminología utilizada en la aduana. Los integrantes del grupo son Avilés Alcíbar Jeremy, Acosta Zambrano Jairo, Rodríguez García Diego y Peláez Martínez Pamela. A. Autoridad aduanera. Es el órgano de la administración pública competente facilitadora del comercio exterior para aplicar la legislación y normas aduaneras. También presta por sí mismo o mediante concesión los servicios aduaneros contemplados en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Bien, tenemos B. Lo que son los agentes de cargas de exportaciones es la persona jurídica autorizada por la SENAE que pueden prestar servicios del manejo de carga, agrupar mercancías y presentar la declaración aduanera en el caso de las exportaciones. C. Lo que son los costos de conservación aduaneros son aquellos gastos generados mediante el almacenaje de las mercancías o incautación, siendo este el único asumido por la autoridad aduanero cuando se haya declarado la inocencia de su propietario. De la AOG o Aircraft on Ground y en español aeronaves en tierra se entiende al material para el uso aeronáutico emergente destinado y exclusivamente a una aeronave internacional que por factores técnicos dejó de operar mientras cubría su itinerario internacional. Autoliquidación es la determinación tributaria realizada por el sujeto pasivo o por el ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero, sobre la cual se efectúa la liquidación de los tributos al comercio exterior y demás recargos. F. Tenemos lo que es el autotransporte, es el transporte considerado como mercancía que se desplaza por sus propios medios y que por sus características no puede ser transportado en unidades de transporte sea habilitadas. G. Bienes de capital son aquellas mercancías que no se destinan al consumo, sino que a seguir un proceso productivo para incrementar el patrimonio material o financiero. H. Tenemos lo que es la cantidad, que es la declaración real exacta de las unidades físicas, peso neto, dimensiones u otras unidades de medidas tributarias de las mercancías que forman parte de la obligación tributaria aduanera. Y carga todo bien que pueda ser objeto de transporte. J. Carga de correos rápidos o postal es la carga agrupada y trasladada bajo nombre y responsabilidad de una persona jurídica, pública o privada, operador de encomiendas internacionales. K. Carga contenerizada es la carga de uno o varios embarcadores amparada en uno o varios documentos de transporte movilizados de una unidad de carga. L. Tenemos lo que es la carga especial, que son mercancías que por razón de su cantidad, volumen, peso, de sus dimensiones o naturaleza, no pueden ser transportadas en unidades de carga. Tenemos M, que es la carga a granel, es aquella mercancía sólida, líquida o gaseosa que por su cantidad o estado es transportada sin embalaje por medio de transporte especialmente diseñados para este efecto. M. Carga consolidada es el agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios consignatarios reunidas para ser transportada desde un puerto, aeropuerto o terminal terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto y terminal terrestre.
en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. O tenemos lo que son cargas peligrosas, que es todo artículo o sustancia que puedan constituir un riesgo importante para la salud del medio ambiente también y la seguridad personal o de los bienes según disposición de los organismos internacionales. P. Carga suelta, que son los bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son transportados en unidades de cargas y que se manipulan y embarcan como unidades separadas o como consecuencia de una desconsolidación adquieren este estado. Q. Tenemos Coloaed. Es una práctica internacional que consiste en el embarque de cargas de dos o más consolidadores a través de uno similar consolidador que para ofrecer un servicio global por parte de una agencia desconsolidadora de carga necesita ser provisto del transporte consolidado por parte de otro consolidador autorizado. R. Tenemos el SCO-Mail o SEO-Mail, que son documentos o material didáctico, manuales, formularios y correspondencias internas de las líneas aéreas y de los exportadores, tales como guías aéreas, notas de consignación, billetes de pasajes y tarjetas de embarque de los pasajeros, documentos de liquidación bancarios y de las agencias, también los billetes de exceso de equipaje, bonos de crédito, pues los NCOP también, o cualquier otro documento afín o utilizado por los prestadores de los servicios aéreos internacionales. Tenemos la S, el COMOAT es todo material para uso aeronáutico destinado para el aprovisionamiento, la reparación y mantenimiento de los equipos para la recepción de pasajeros, manipuleo de carga y demás mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves nacionales e internacionales autorizadas. T. Consolidación de carga es el auto de agrupar mercancías correspondiente a uno o varios embarcadores para ser transportadas hacia el Ecuador o desde el Ecuador para uno o más destinatarios mediante contratos celebrados con un consolidador o agente de carga ya autorizado por la SENAE. Consolidador de carga es el operador distinto del operador. Es el que transporta carga de manera agrupada bajo su nombre y responsabilidad destinada a uno o más consignatarios finales, debidamente autorizados ya por la SENAE. V. Tenemos lo que es el control aduanero. Es el control y conjunto de medidas adoptadas por la autoridad aduaneras con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación y cuya aplicación o ejecución sea de su competencia o responsabilidad, al cual deberán someterse los distintos operadores de comercio exterior. V. Tenemos lo que son los derechos arancelarios. Son tributos al comercio exterior y pueden ser ad valorem, pueden ser específicos y también mixtos. Bien, X. Derechos arancelarios ad valorem son los establecidos por la autoridad competente y consiste en un porcentaje que se aplican sobre los valores de las mercancías. Y derechos arancelarios específicos son recargos fijos que se aplican en base a determinadas condiciones de las mercancías, como por ejemplo tenemos el peso, las unidades físicas, también las dimensiones y los volúmenes, entre otros. Declarante. La persona natural jurídica que tramita la declaración aduanera de mercancía al nombre propio.
destrucción total, eliminación de objetos, productos o sustancias, que deja la sustancia o producto sin valor comercial. Documento de transporte. Es el documento que materializa el acuerdo de voluntades entre un operador de transporte y un usuario de su servicio, en el cual en primero se compromete a transportar la carga del lugar de origen hasta el destino final, a un precio determinado flete. Envío o paquetes postales. Término que se designa a cada una de las expediciones por el operador público o por los operadores privados para operar en los regímenes de tránsito postal y mensajería acelerada. Herramientas o equipos de trabajo. Es el conjunto de utensilios, instrumentos o equipos profesionales, estacionarios, nuevos o usados, vinculados o no a la actividad. Levante o retiro de las mercancías. Es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza al declarante o persona interesada a disponer de las mercaderías. Se deben cumplir requisitos aduaneros. Manifiesta de carga de correo rápido o postales. Documentos simplificados que contienen la individualización de cada uno de las guías de envío o paquetes postales que se mueven en un medio de transporte, mediante la cual se entrega en la aduana. Así vamos a acceder al régimen del tráfico postal o mensajería acelerada. Manifiesto de carga. Es el documento físico o electrónico que contiene la información respecto al medio de transporte. Por ejemplo, números de bulto, peso e identificación genérica de las mercancías. Mercancía. Cualquier bien mueble que pueda ser objeto de transferencia y que es susceptible de ser clasificado en el arancel nacional de importación. Mercancía extranjera. Mercancía que ha sido producida, fabricada, cosechada, capturada y extraída o que ha nacido en otro territorio, distinto al ecuatoriano. Mercancía faltante. Mercancía que no se encuentra como producto de una inspección o aforo físico, pero que se encuentra manifestada en el manifiesto de carga. Mercancía nacional. Mercancía que ha sido producida, fabricada, cosechada, creada en el territorio aduanero nacional. Mercancía nacionalizada. Mercancía extranjera cuya importación o internación al país se ha sometido al cumplimiento de todas formalidades aduaneras. Mercancías náufragas. Es la mercancía extranjera, incluyendo restos de transporte marítimo, aéreo o terrestre, que han sido rescatados en el territorio ecuatoriano, cuando no ha sido posible identificar al propietario. Mercancía que se carga o descarga de un medio de transporte, pero no se manifiesta en el manifiesto de carga. Mercancía rezagada. Es la mercancía que se encuentra en la zona primaria o secundaria, sobre el cual se desconoce su propietario. Operación aduanera. Es un conjunto de actividades relacionadas con el tráfico de mercadería y personas sometidas al control aduanero. Operador de comercio exterior. Es toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que interviene en el tráfico de mercancía
y personas que están sometidas al control aduanero. Operador de transporte. Es la persona jurídica que actúa en el territorio ecuatoriano, en el territorio aduanero ecuatoriano, en representación de compañías navieras, aéreas, comerciales, terrestres u otras. Un operador de carga portuario es la persona jurídica que con la autorización de la autoridad competente administra las instalaciones de un puerto o un aeropuerto determinado. Entre los distintos tipos de peso vemos el peso bruto, que es el peso de las mercancías, incluido el embalaje y paletas para el transporte internacional, excluyendo la unidad de carga. El peso manifestado es el peso bruto de las mercancías que se consigue en el manifiesto de carga. El peso neto es el propio de la mercancía, esto desprovisto del embalaje y de las paletas. Y el peso recibido es el peso bruto de las mercancías incluidas en la unidad de carga recibida por el depósito temporal. Un precinto es el elemento que consiste en el sello, candado, cinta especial u otro mecanismo cuya función sea asegurar que las unidades de carga o embalajes serán abiertos únicamente por a quien corresponda legalmente. Los sistemas electrónicos de seguridad incluidos por herramientas para su ubicación por satélite y contenedores que indican cuántas veces ha sido abierto un contenedor también se consideran precintos para efectos de la aplicación de la normativa aduanera. Los productos compensadores son aquellos productos obtenidos como resultado de la incorporación, transformación, elaboración o reparación de mercancías cuya admisión bajo el régimen de perfeccionamiento activo o pasivo haya sido autorizada. Los productos compensadores especiales son los productos obtenidos como resultado de la misma incorporación, transformación, elaboración o reparación en zonas especiales de desarrollo económico y zonas francas. El propietario o consignatario es la persona natural o jurídica a quien se envía las mercancías o quien acredite su condición de tal, mediante la presentación del original del documento de transporte, este consignado a su favor directamente o mediante cesión de derechos. La renuncia a la propiedad de las mercancías en favor del Estado corresponde exclusivamente a quien goce de los derechos de disposición sobre ellas, y no lo exime de las responsabilidades para con terceros derivadas de la importación o exportación y depósito. Por último, un puerto seco es un terminal intermodal interior. Este conecta una o varias terminales marítimas, con la capacidad de posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco, debidamente autorizado por la SENAE. La reexportación es la salida definitiva del territorio aduanero de mercancías que estuvieron sometidas a un régimen aduanero, con excepción del régimen de importación para el consumo. Un régimen aduanero es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías solicitado por el declarante. Esto de acuerdo a la legislación aduanera vigente. Transformación es el proceso por el cual las mercancías cambian la forma o la naturaleza, convirtiéndose en otra mercancía de característica o índole diferente a la primera. Para considerar un proceso como transformación, el resultado como producto compensador deberá clasificarse en una subpartida distinta a la declarada inicialmente. Transporte multimodal internacional es el traslado de mercancías por lo menos con dos modos diferentes de transporte, en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar que el operador del transporte multimodal tome las mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta el otro lugar designado para su entrega. El transporte efectivo, para los efectos, se considerará como transportista efectivo a aquel que emita un documento de transporte máster. Este deberá estar amparado por el manifiesto de carga y que ejecuta o hace ejecutar bajo su responsabilidad el transporte unimodal o multimodal en medios de transporte propios o fletados, ya sea mediante vía marítima, fluvial, aérea o terrestre. El tripulante es la persona que al arribar o salir de un medio de transporte del territorio nacional por cualquier lugar habilitado para operaciones aduaneras se encuentre a bordo del mismo, prestando servicios en calidad de empleado del transportista. Una unidad de carga es el contenedor utilizado para condicionar las mercancías
con el objeto de posibilitar o facilitar su transporte. Unidad de transporte. Es la unidad que permite el transporte de la mercancía y o de las unidades de carga que tenga tracción propia o autopropulsión. Unidades comerciales corresponden a la cantidad de mercancías objetos de negociación. Estas pueden diferir de las determinadas en el Arancel Nacional de Importaciones como unidades físicas y que se registran en la factura comercial o contrato de compra-venta. Las unidades físicas corresponden a la unidad de medida que indica el Arancel Nacional de Importación vigente para cada una de las subpartidas arancelarias. Estas deberán estar incluidas en la declaración aduanera. Un viajero es una persona nacional o extranjera que ingresa o sale del país. Un refrendo es la combinación numérica que individualiza e identifica una declaración aduanera, con la que se produce la validación por parte de la autoridad aduanera. Y la subvaloración se entenderá como tal cuando en un proceso de control posterior se pueda verificar que una alteración en el monto menor del valor real de la mercancía importada, siempre que dicha alteración sea por una doble facturación, por una doble contabilidad o por una alteración de libros o registros contables. Para efectos de la materia, las palabras que quise incluir en esta parte serían terminal multimodal y normativa. Al hablar de terminal, hablamos de un espacio destinado a viajeros y mercancías en puertos y aeropuertos. Al ser multimodal, quiere decir que no se restringe solo a una actividad. Puede ser en dos o más actividades. Y normativa, que es la norma o conjunto de normas por las cuales se regula y se rige determinada materia o actividad. Para este caso, la actividad comercial de importación o exportación. Todos estos procesos bajo la SENAE. Usufructo. Es el derecho a disfrutar de los bienes ajenos con la obligación de conservarlos. Esto quiere decir que el usufructuario posee el bien en cuestión, tiene la posesión del mismo, puede utilizarlos y obtener sus frutos, pero no es el dueño. Sentencia ejecutoriada. Es la sentencia que ya no admite recurso judicial alguno. Se dice que la causa está ejecutoriada cuando ya han terminado todos los trámites legales y se produce además el efecto jurídico de cosa juzgada. Sujeto pasivo. Es la obligación tributaria aduanera en la cual interviene como sujeto pasivo en su condición de deudor el contribuyente responsable. Se considera contribuyente al dueño o consignatario de la mercancía y está obligado a pagar los tributos aduaneros. Modo de transporte de carga. Los diferentes modos de transporte de carga son transporte marítimo, transporte aéreo, transporte terrestre, transporte ferroviario y transporte multimodal. Los medios de carga varían dependiendo del tipo de carga y el medio de transporte. Por ejemplo, tenemos en modo de carga de transporte terrestre a camiones de lona, plataforma abierta, frigoríficos, cisterna, cerrado, portacoches y camión jaula. Para el medio de transporte de ferrocarril tenemos plataformas, cajas móviles, vagones adaptados para carga granel y para cargas especiales. Para transporte aéreo tenemos palets P1P, palets P6P, palets PGA, contenedores LD3, contenedores LD9, contenedores rectangulares M1 y contenedores de caja M6. Para el modo marítimo tenemos dry-van, reefer, tank o cisterna, flexitank, open side, open top, etc. Documento de transporte. El documento de transporte es el elemento central de la planificación y el despacho de transporte. Este contiene toda la información necesaria para efectuar el transporte. Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque o Bill of Lading, BL, es el instrumento que acredita el contrato de transporte por vía marítima o fluvial. En él consta el haber recibido la carga a bordo de la nave para ser transportada al puerto que se indicará. Guía aérea. La guía aérea es el instrumento no negociable que sirve como recibo para el remitente y es emitida por la aerolínea o por el consolidador. La Airway Bill indica que el transportista ha aceptado la mercadería o la mercancía contenida en la lista y que se compromete a transportar el envío al aeropuerto de destino. Carta de porte.
Es el documento en el que se ingresa la información de transporte de cualquier mercancía. Cuando se hace un contrato de transporte terrestre, se documenta mediante la carta de porte. Se emite por un transportista que da detalle e instrucciones sobre el envío de la mercancía. Conocimiento de embarque limpio o conocimiento de embarque clean. Es el tipo de documento o el tipo de conocimiento de embarque que declara que no hubo daño o pérdida de la mercancía durante el embarque. El transportista emitirá un conocimiento de embarque limpio después de inspeccionar minuciosamente los paquetes en busca de daños, cantidades faltantes o desviaciones en la calidad. Conocimiento de embarque on board. Conocimiento de embarque on board. La mercancía ha sido embarcada sin pronunciarse sobre su estado exterior, lo cual exime a la naviera de posibles defectos externos que pueda presentar la mercancía cuando llegue al puerto de destino. Conocimiento de embarque sucio o conocimiento de embarque dirty. Es el reconocimiento por parte del consignatario del buque de que la mercancía ha sido embarcada por su transporte en condiciones externas defectuosas, por ejemplo, embalaje incorrecto. Al hacerlo, exime a la naviera de posibles defectos externos que pueda presentar la mercadería cuando llegue al puerto de destino. Bill of Lading corrido o Bill of Lading through. Es el documento que cubre toda la expedición si el transporte se realiza por mar. Este documento es emitido por las compañías navieras en calidad de transportista durante la parte del trayecto efectuado por ellos y como agente de transportista en el resto del trayecto. Bill of Lading nominativo. Son extendidos a nombre de una persona determinada que podría hacerse cargo de una mercancía previa. Bill of Lading to the order. Los conocimientos de embarque a la orden desempeñan un papel muy importante en las transacciones internacionales, especialmente cuando se trata de cartas de crédito. En este BL, el propietario de la mercadería puede convertir un BL mediante endoso en nominativo y ponerlo a la orden de otra persona o de otra firma con el endoso firmado en blanco. Bill of Lading aéreo. El Bill of Lading aéreo o el Airway Bill es un documento que debe estar junto al contrato de transporte aéreo internacional. Es decir, es un documento que sirve para justificar los productos o mercancías que van a bordo del avión. Consignatario. En las operaciones de comercio internacional, la persona física o jurídica que figura en los documentos de transporte como receptor previsto de un envío o quien tiene derecho a reclamar la mercadería o la mercancía al transportista en su llegada a destino, a efectos aduaneros es el consignatario, es decir, el propietario legal de la misma. Notificador. El notificador es la persona encargada de cumplir con los plazos y normativa vigente sobre las notificaciones de documentos administrativos, por ejemplo, acta de intervención, resoluciones, entre otros, emergentes de la gerencia regional y sus unidades operativas dependientes, y de aquellas otras solicitudes por dependencia de la aduana nacional. Fraccionamiento del documento de transporte. Es la separación de las mercancías que vinieron amparadas en el mismo documento de transporte. Unitarización de la carga. La unitarización es el agrupamiento físico de las cajas básicas en unidades de carga. Las dos modalidades más comunes es la unitarización de la carga en la paletización y la contenerización. De esta manera facilita el trabajo de los operadores de carga. Estiva. La estiva es la adecuada colocación y distribución de la mercancía en una unidad de transporte de carga, es decir, un contenedor, una caja de camión, etc., o en un vehículo de transporte. De estiva. Tomar cargamento de la bodega o cubierta de carga hasta colocarlo al alcance del gancho de la grúa del buque, elevarlo y trasladarlo hasta la vertical del costado del buque. Cubrefalta. Se consideran bultos cubrefalta aquellos que no se hayan presentado en el despacho por no haber sido embarcados, que no se hayan presentado en el despacho por no ser hallados en el reconocimiento, que no se hayan presentado en el despacho por no poder ser desembarcados a pesar de haber sido embarcados, y cuyos derechos y demás tributos hubieran sido cancelados, junto con los demás frutos manifestados. Bill of Lading recibido para embarque. Documento que demuestra que la mercancía ha sido recibida por el transportista en la fecha indicada en el documento, pero no que haya sido embarcada. Está especialmente indicado para el transportista de contenedores emitido en el momento en el que la mercancía ha sido entregada al primer transportista o a la terminal de contenedores. Bill of Lading al portador, también conocido como BL al portador. En este documento
no se indica destinatario. Al poseedor del BL se le considera a todos los efectos legales como el propietario de la mercancía.